Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo, como siempre. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver, Sagitario, cómo están las energías a nivel laboral. Sagitario, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Sagitario, hay un cambio muy rotundo dentro del trabajo, Sagitario. Aquí dicen las cartas que donde tú estás, los jefes, donde tú estás, van a tomar una decisión, Sagitario. Entonces esa decisión que van a tomar no es precisamente la mejor. Entonces aquí hablan de cambios rotundos, que muchos de vosotros, Sagitario, será el fin de esta etapa en este trabajo. Ojo, que este cambio no va a venir de la noche a la mañana. O sea, primero estos jefes tienen que tomar esta decisión y iréis viendo lo que va sucediendo después de esta decisión. O sea, que es cuestión de meses, también te lo digo, Sagitario. Los Sagitarios que no estáis trabajando, los que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas, vas a tener noticias dentro de unos días, cuestión de días, Sagitario. Noticias de trabajo, pero yo te voy a decir una cosa, Sagitario, esta primera noticia que yo veo de trabajo, Sagitario, yo, a ver, en cierto modo no te la recomendaría, porque no es un trabajo donde, vamos, y las cartas son clarísimas aquí, donde tú vayas a poder ganar un dinero realmente. O sea, que aquí lo que hay es un engaño, pero un engaño literal. Entonces, Sagitario, mucho cuidado con esto. Además, yo pienso, por lo que veo, que tú, Sagitario, vas a tener la sensación de que hay algo que no cuadra. Bien, y si es así, Sagitario, yo te diría, no tomes ninguna decisión con este trabajo, porque aparte es un trabajo que a ti te implica un cambio. Bien, Sagitario, que tenéis un negocio, hay muchas dudas, mucha incertidumbre respecto a todo lo que tiene que ver con tu negocio, pero también dicen las cartas, Sagitario, que hay como algo que tú recuperas de tu negocio, hay como que tú te recuperas de algo relacionado con tu negocio. Bien, Sagitario, aunque también dicen las cartas, no debes de bajar la guardia, Sagitario, bien, no bajes la guardia, aunque tú recuperes algo que consideres que hayas perdido o que estaba perdido, dice, no bajes la guardia tampoco. Firmas importantes en tu negocio después de esto, sí. Firmas muy importantes y que incluso para muchos de vosotros os lleva al triunfo, pero será después de esta recuperación, ¿no? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía, Sagitario. Vamos a ver cómo están los temas económicos. Por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Sagitario y tu economía, avances lentos, pero avances económicos. Todos los Sagitario que estéis esperando algo relacionado con el tema de salud, aseguradoras, juicios y demás, aquí dicen las cartas, oye Sagitario, esto puede dar un cambio inesperado y puede generar algo negativo para ti en lo que tú estés esperando. O sea, mucho cuidado con esto, Sagitario, porque puede ser que tú no recibas el dinero que crees, ¿no? Que crees que vas a recibir. Sagitario, que estéis esperando un dinero relacionado con hijos, dice, hay una pelea respecto a esto, Sagitario, hay una lucha, hay una pelea, ¿bien? Entonces, esta discusión con esta persona, ¿te merece la pena? Hombre, en cierto modo, al final tú vas a conseguir lo que es tuyo, así lo dicen las cartas, Hay una persona muy cercana a ti, Sagitario, que te podría hacer ganar mucho dinero. Esto quiero que lo tengas en cuenta, una amistad tuya, Sagitario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Sagitario que estáis solteritos, aquí en las cartas que tu destino está a punto de llegar a tu vida. Hay una persona que yo, bajo mi punto de vista, veo que es una persona que puede ser un alma gemela. Bien,
Y aunque no te puedo pintar esta historia en un principio fácil, porque no va a ser fácil, bien, es una historia sincera, es una historia bonita. Es una historia en la cual puedes estar muchísimos años con esta persona, los que queráis estar. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, vamos a ver qué más información tenemos sobre esta persona que aparece aquí, Sagitario, que estáis solteros. Fíjate que cuando esta persona llega a tu vida, Sagitario, tú estás retomando comunicación, Sagitario, con una persona del pasado que está en otro lugar, ¿vale? Pero no tiene nada que ver la persona que yo estoy viendo, que es como un destino tuyo, que es como un alma gemela, con esta persona que del pasado, o sea, con esta persona con la cual tú retomas una comunicación, tiene que ver con el pasado. No tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente que te doy ese dato que en ese momento tú estás retomando la comunicación con alguien. Bien, Sagitario, esta persona que llega a tu vida, que simbolizan las cartas, que es una persona como un alma gemela para ti, es una persona que es de otro lugar, así lo indican las cartas. Esta parte quiero que la tengáis presente, que es una persona que está en otro lugar. Muy importante esto, ¿bien? Y es de otro lugar, ¿bien? Vamos a ver qué más. Viene con sentimientos fuertes esta persona, ¿eh? Viene con sentimientos fuertes. Date cuenta, cuando yo te he dicho, es como un alma gemela tuya. Date cuenta hasta qué punto tienes tú esa conexión tan fuerte e importante con esta persona, que de plantearte dar una oportunidad a una persona del pasado, se te olvida de esa persona del pasado, sea insofacto, de un momento a otro, Sagitario. Esa persona del pasado se te olvida, se te va de la cabeza. Ya no existe la persona del pasado en el momento que llega esta persona que hemos visto aquí. Bien, como bien en un principio te he dicho, Sagitario, te he dicho, no te lo puedo pintar fácil con esta persona en un principio. ¿Pero por qué no te lo puedo pintar fácil? Porque hay una distancia entre vosotros, así lo dicen las cartas. Hay una distancia, y cuando vosotros conocéis, pues los planes de vida que tiene esta persona no van contigo. No son unos planes de vida que tú te plantees también. O sea, son unos planes de vida muy diferentes a lo que tú tienes pensado. Pero esto no quiere decir nada. Entonces, por ahí te puedes descolocar un poco y pensar, pues esta persona no es para mí. Una cosa es los planes de vida que se tengan y otra cosa es lo que pase a partir de que vosotros os encontréis. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Dice, un evento cambiará toda tu vida. Un evento que tú vas a tener dará lugar al encuentro con esta persona, Sagitario. Y es una persona que te trae calma, es una persona para una relación, no una relación de la noche a la mañana, bien, pero sí es una persona para tener una relación, bien. Pasito a pasito, Sagitario, pasito a pasito con esta persona y verás cómo todo fluye, ¿no? Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, vamos a seguir, ahora sí, con los Sagitarios que estáis casados, en convivencia y novios, los que estáis solteros. Sagitario, no te me vayas, que te voy a dar un mensaje especial del amor. Sagitarios, casados, en convivencia y novios.
Mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios, dice todo depende. Todo depende. Si alguna vez te preguntas o te haces preguntas en cuanto a que buscas, vamos a decirlo así, buscas algo más, sí, algo más en la relación. Y de todas estas preguntas, Sagitario, que tú te haces, la respuesta depende de tus acciones, ni más ni menos, Sagitario, así te dicen las cartas. Todo depende de lo que tú hagas, Sagitario. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Me he explicado, ¿no, Sagitario? O sea que si tú estás esperando cambios en la relación, Sagitario, los cambios serán acorde a nuestros comportamientos. Y ahí me incluyo porque yo soy Sagitario también. Bien. Sagitario, casados en convivencia y novios. Bien, mi queridísimo Sagitario. Bien, 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 bien. Arreglo de documentos. Dicen las cartas que vais a tener un arreglo de documentos de cara a futuro, que es algo bueno para ti. Es algo bueno para la relación, Sagitario. Bien, mi queridísimo Sagitario, aquí dicen unas cartas que tenemos dudas, algunos de nosotros, a veces se nos ocurren dudas en la relación. Viajes, desplazamientos de la persona que nos generan incertidumbre, que incluso creemos que esos desplazamientos o durante esos desplazamientos se tienen encuentros con alguien o algo por el estilo. Entonces aquí dicen las cartas, Sagitario, si es que hay alguna comunicación aquí, tú ten en cuenta que después de un viaje que tú vas a hacer, Sagitario, lo vas a saber. Bien, mucho cuidado con esto, con las comunicaciones, los que esté en comunicación con alguien. Aquí dicen las cartas que después de un desplazamiento esto puede pasar. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia de novios. También tengo que decir, Sagitario, que he visto a algunos de vosotros, sobre todo los que vayáis a firmar documentos importantes que son importantes para la relación, no hay que presionar. Mira, las cosas se van a dar, Sagitario. Las cosas se van a dar, pero el que no se den en la fecha, en el momento que uno quiere, no quiere decir, Sagitario, que nos estén mintiendo, ¿vale? Esto yo quiero que tú lo tengas claro, ¿eh? Que no es que no se dé porque nos mientan, es que no se da o no se ha dado hasta el momento porque no se ha podido. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios. Personas del pasado que están al acecho. Cuidado con esto, Sagitario, porque hay personas que les gustaría acercarse a nuestra vida o a tu vida, Sagitario. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con los intereses de estas personas. Bien, Sagitario. Bien, Sagitario, casados en convivencia y novios, evitan los conflictos familiares, así lo dicen las cartas. Dice, es necesario evitar esto, es muy importante evitar esto, Sagitario. Esto sale aquí también muy, muy marcado, Vamos a ver qué más, Sagitario. Casados en convivencia y novios. ¿Hay sentimientos en tu relación? Sí, los hay. Pero también hay mucha gente que a vosotros os mira. A mí no me gusta la gente que siempre está pendiente de la felicidad de los demás. A mí no me gusta. No me gusta a mí personalmente eso, pero bueno. Hay gente que os mira, Sagitario, hay gente que está demasiado pendiente bajo mi punto de vista, así que tenéis que tener muchísimo cuidado. Y en concreto hay una persona que quiere acercarse a alguno de los dos. Así que cuidadito con eso, Sagitario. Ahora mismo sí es cierto que hay sentimientos entre vosotros dos, han salido muy marcados.
Sagitario, pero también todo depende de vosotros. ¿Qué es lo que queréis vivir? ¿Qué es lo que queréis vivir vosotros, Sagitario? Ten en cuenta que en un principio te he dicho, las respuestas las tienes en ti mismo, en tus acciones, en los resultados de tus acciones, ni más ni menos. Sagitario, todos los que queráis un mayor compromiso en la relación, sobre todo los que hayáis estado de novios, aquí veo como que muchos de vosotros sentís que la relación no tiene no es un amor muy correspondido, o como que sientes que uno no más que el otro, como que necesitas ese compromiso para que la relación se refuerce. Ese compromiso lo vas a tener más adelante, Sagitario. Así que no te precipites, mi queridísimo Sagitario. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice: Sagitario, llega el momento de decir lo que piensas, cortar con lo que no quieres, no dejarte llevar en lo que no quieres y dejarte llevar por lo que quieres. ¿Bien? Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Muchos de vosotros tenéis que cuidaros todo lo que tenga que ver con algún problemita de piel, Sagitario. Muchos de vosotros vais a pasar por algún tipo... Os veo como de médicos, Os veo como de médicos con algo relacionado, no sé si circulación o algo así. Algo raro ha salido ahí relacionado con la circulación. Pero bueno, cada uno que lo aplica a su historia. Ya sabéis que yo no soy médico, Sagitario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario, es un buen momento para iniciar cosas nuevas en tu vida, para iniciar nuevos proyectos, para avanzar. Olvídate de los proyectos que has tenido en un pasado, ¿viste? Y ve hacia un futuro. Mi queridísimo Sagitario, el número 99 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Sagitario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Sagitario, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.